Hola, buenas. ¿Nos escucháis ahora? Buenas. ¿Nos escucháis ahora? Ahora sí, perfecto. Genial, ya vemos que nos escucháis. Muchísimas gracias. Sí, y veo que a la intérprete también nos escucha, o sea que genial. Buenos días. Vamos a empezar ya esta sesión de trabajo organizada entre el CERMI y FEACEM sobre aspectos especialmente relevantes en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Yo soy Pilar Villarino, la directora del CERMI, y estamos aquí en la sede del CERMI. Me acompañan Daniel Aníbal García Diego y Pepa Torres, representantes de FEACEM y de la presidente y secretaria de la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI. Y la idea de esta sesión de trabajo es presentar con un poco de detalle, atendiendo a la propia petición que habéis hecho desde las entidades del CERMI, una serie de cuestiones de relevancia, como digo, que acaban de aprobarse en materia de inclusión laboral. Yo, para no ocupar más tiempo de esta sesión, les voy a pasar la palabra, aclarando simplemente a efectos prácticos que, por favor, todas las intervenciones se hagan a través del chat, no intervenir directamente hablando, sino escribiéndolo a través del chat. Y, por favor, previamente presentaos cuando hagáis alguna pregunta. Una vez que terminen las intervenciones de Daniel y de Pepa, abriremos el debate para que vayan contestando todas las cuestiones que tengáis. No sé si queréis, bueno, creo que sí que se está grabando, no hay problema por vuestra parte. Esta jornada se está grabando, como todas las que organiza el CERMI, y estará después a disposición de las personas asistentes. Yo, sin más, le paso ya la palabra a Daniel y después a Pepa. Muchísimas gracias, Pilar. Lo has comentado muy bien, pero permíteme un poquitín también que transmita a los asistentes el sentido de esta sesión, ¿no? Sabéis que Pepa y yo, responsables de la Comisión de Inclusión Laboral y además de FEACEM, pues tenemos una interlocución muy cercana con todos vosotros. Participamos habitualmente en CERMIs autonómicos, en diversos foros del CERMI, y veíamos cómo había muchos cambios normativos, algunos realizados, otros futuros, y entendíamos que se ha escuchado mucho de estos cambios normativos, todos hemos escuchado hablar de estos reales decretos, de la observación general, pero quizá nos faltaba esa profundidad de conocimiento más preciso de lo que estaba ocurriendo, y por eso también quiero agradecer al CERMI puesta a disposición cuando decíamos de hacer alguna jornada formativa, informativa, como nos dio la mano el CERMI para poder realizarla. También me vais a permitir una cosa, cuando decimos CERMI y FEACEM, claro, FEACEM es parte del CERMI, nos sentimos en casa, y la verdad es que cuando decimos CERMI y FEACEM a veces casi me cuesta, ¿no? Porque FEACEM nos sentimos CERMI 100%, por lo tanto estamos en casa, y la verdad es que así nos sentimos. Luego Pepa y yo vamos a intentar explicaros ese listado tan grande de temas y la mecánica, si, como hemos hecho en otras ocasiones, si os parece, por cada tema yo haré una explicación más general, y también quizás aquellas explicaciones que tengan más que ver con la metodología de la interlocución, con los problemas de interlocución y con una valoración más general. Y luego Pepa, que tiene, no sé si lo veis ahí, un taco tremendo de folios impresos, pues irá con cada una de las medidas explicándolas, y luego, como bien ha dicho Pilar, tenemos un espacio en el que tanto preguntas como sugerencias, porque también queríamos primero explicaros lo que está saliendo normativamente, y luego también pediros a vosotros vuestra opinión y también pues vuestras reivindicaciones, porque nosotros como FEACEM y como Comisión de Inclusión Laboral intentamos exponer las realidades en los comités ejecutivos del CERMI, en CERMIs autonómicos, pero entendíamos que era muy útil esta sesión para también ir tanteando las realidades territoriales, las realidades diversas, y ya finalmente, y no me enrollo, también agradecer a todos vosotros la asistencia cuando recibimos el número de inscritos, el listado de inscritos. Pues nos sorprendió gratamente ver cómo era una sesión que tenía tirón, que tenía interés, y lo demuestra que veo
que actualmente hay casi 60 personas conectadas. Por lo tanto, muchísimas gracias y creo que es una buena práctica estas sesiones formativas, estas sesiones de poner en común y probablemente pues cuando vuelva a haber, como ahora, una batería de temas, pues la podremos ir repetir. Porque como veis, si no me equivoco, tenemos más de 8 temas a tratar y a comentar. Por lo tanto, realmente va a ser una sesión intensa. Pepa. ¿Con este mejor? ¿Me oís? Vale, perfecto. Oye, que muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Pilar, y oye, muchas gracias a todos los asistentes a esta sesión de trabajo. Bueno, ya Pilar y Daniel han expuesto un poco a qué obedece esta sesión. Sí que habíamos notado interés y, de hecho, en la propia comisión ejecutiva del CERME hemos participado hace unos días también un poco contando las novedades legislativas. Nos encontramos en un momento, como todos sabéis, de cambios en todos los ámbitos, un momento disruptivo en muchos ámbitos y en un momento de una gran actividad normativa, de propuestas, de cambio, de todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales. La reforma laboral está también en ciernes, y de todo lo que tiene que ver con la estructura del Sistema Nacional de Empleo y del sistema de planificación de la política de empleo de nuestro país a nivel general. Como conocéis, la estructura de planificación del empleo en nuestro país a nivel general, y en el caso de las personas con discapacidad no es diferente, puesto que todavía no hay una ley concreta de empleo para personas con discapacidad, viene articulada con un mecanismo que es, primero, la ley de empleo, segundo, la estrategia de empleo, la estrategia de activación para el empleo. A continuación hay un real decreto de lo que son los servicios comunes de empleo. Recientemente, un real decreto que tiene que ver con los servicios, los programas comunes de empleo, ya no los servicios, sino los programas. Y por último, el PAPE, el Plan Anual de Políticas de Empleo. Bueno, pues estamos en un momento en que se está retocando, ya terminado o en vías de concluir, de trabajar. En ello se está reconfigurando todo el sistema, toda la articulación, toda la estructura del Sistema Nacional de Empleo. En estos cambios nos llevan un orden lógico, porque teóricamente antes de regular el programa común de activación para el empleo se debía haber cambiado la ley de empleo, pero bueno, estamos un poco en cambiar todo, pero a distintos ritmos, ¿no? El primer cambio que se ha producido y que ya está en vigor es el Real Decreto 818-2021 de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo. Y este quizás es el Real Decreto para el colectivo de personas con discapacidad más interesante, porque es el Real Decreto donde se articulan específicamente todos los programas de empleo. Y aquí vienen recogidos pues todo lo que tiene que ver con los programas concretos para las personas con discapacidad y también para otros colectivos. Es un decreto general de todos los programas comunes, pero ahí está específicamente, digamos, la parte más central de los programas de empleo. ¿Vale? Este Real Decreto, había otro Real Decreto que es el Real Decreto, la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, que era del año 2015, y el de programas comunes no se había promulgado. Los programas estaban dispersos, había decretos de cada uno de los programas, pero no estaban todos agrupados en un único Real Decreto, ¿no? Sin embargo, sí que estaba desde el año 2015 el de los servicios
la cartera de servicios comunes del Servicio Nacional de Empleo. Bueno, conocéis la diferencia entre servicios comunes y programas comunes, no me voy a centrar en ese aspecto, pero unas ideas muy por encima. Los servicios vendrían a configurar toda la cartera de servicios que el Sistema Nacional de Empleo, servicios públicos, estatales y autonómicos y entidades privadas que son colaboradoras de los servicios públicos prestan, con un carácter, digamos, más estructural. Es la estructura del Sistema Nacional de Empleo. Esa es la parte de servicios. La parte de programas es lo mismo, abarca todo el sistema nacional, estatal y autonómico, pero digamos que tiene un aspecto mucho más coyuntural, va dirigido específicamente a programas concretos para solucionar cuestiones concretas para colectivos que se consideran prioritarios en la política de empleo en un determinado momento, y esto puede variar, es decir, pues a lo mejor hace unos años había una incidencia muy concreta, por ejemplo, en programas para jóvenes, ahora se están incluyendo programas para personas más mayores, de edad avanzada, de 45 años y más, es decir, pueden ir cambiando según la coyuntura concreta y la situación concreta de determinados colectivos. Bueno, como digo, este Real Decreto, el de programas comunes de activación para el empleo, es un Real Decreto fundamental, tardó en salir publicado pues 1 año y pico, que nos pilló justo en pleno inicio de la pandemia, de hecho en pleno inicio de la declaración del estado de alarma, ¿no? El Real Decreto compila y actualiza toda la normativa ya existente. Ay, perdona, sí. ¿Me escucháis? Que como tenemos aquí un problema de micrófonos. Sí se escucha, sí se escucha. Perfecto. Nada, pues como decíamos, pues os voy a comentar un poco más la envolvente negociadora y luego Pepa va a pasar a hacer la revisión de todas las medidas que son amplísimas. Este Real Decreto es de 8 de septiembre del 21 y nosotros tuvimos conocimiento de que se estaba trabajando en él, si no me equivoco, Pepa, en abril del 20. O sea, es un Real Decreto cuya fase de negociación y elaboración han sido 15 meses. Por lo veis, ha sido un Real Decreto muy trabajado. En este Real Decreto fue quizás la primera vez que vimos a este gobierno y al SEPE cambiar la forma de negociación a este nuevo llamado régimen de cogobernanza, de que las medidas se negocian muy fuertemente entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Es más, prácticamente la negociación fuerte es Ministerio de Comunidades Autónomas más la interlocución social, que sabéis que son COE, PYME y los sindicatos más representativos, UGT y comisiones. Fue la primera vez que sentimos con este equipo de gobierno esta nueva forma de trabajar. Históricamente, y Pepa lo sabe porque lleva mucho más tiempo en esto, se trabajaba más a nivel estatal, se tomaban las determinaciones básicas a nivel ministerio e interlocución social y luego ya se iba llevando a la negociación con las comunidades autónomas. En este Real Decreto fue diferente. Fue en paralelo, o si me permitís, y mi opinión ya personal, casi fue la negociación con las comunidades autónomas y luego ya se elevó al rango estatal, que es la interlocución social, que viene además regulada, si no me equivoco, Pepa, en la ley de empleo viene regulada cuál es la forma de interlocución. Con esto quiero decir que el movimiento CERMI, como personas con discapacidad, personas profundamente afectadas por este Real Decreto, porque tiene muchos programas sobre discapacidad, nos vimos un poquitín preteridos en el ámbito del negociador e incluso en muchas ocasiones nos íbamos enterando de las modificaciones, de los borradores a posteriori. Tanto es así que reclamar formalmente que se os hiciese llegar los borradores que ya estaban circulando, que teníamos conocimiento de los mismos, pero que no había sido convocado ni a CERMI ni a FEACEN a este proceso negociador. Por lo tanto, como primera tacha, es esta nueva forma de trabajar en la que, permitidme la expresión que ya es un poco manida, pues que se hablaba de discapacidad sin la discapacidad y hablaban de discapacidad entidades que no tienen un conocimiento de la discapacidad y que, segundo,
no representan a la discapacidad. Y esto para nosotros, pues creo que ha supuesto que el Real Decreto, que luego comentaremos, que no es ninguna barra basada en general, ha faltado de estar más alineado con lo que las personas con discapacidad reclamábamos. Este Real Decreto, y luego si habéis tenido ocasión de verlo, es un Real Decreto creo que muy armonizador. Si os dais cuenta, deroga un número muy importante de piezas normativas. Algunas, si no me equivoco, del año 82. O sea, realmente tenemos un sistema pues muy amplio, regulado en muchísimas normas, muy disperso, que hacía que la aplicación normativa por el operador jurídico y por los servicios fuese a veces pues difícil. Hay un buen elemento y es que al ser una única pieza, pues al operador jurídico pues le da mucha tranquilidad, y a la persona que llegue por primera vez a la discapacidad o al mundo del empleo tiene un Real Decreto en el que en general puede encontrar casi todo. Por eso sí encontramos que es un Real Decreto con mejoras. Deciros que se juntó la pandemia, la plena pandemia, la pandemia más dura. O sea, teníamos reuniones internas en el CERMI y en FEACEN para poder hablar de este Real Decreto en los momentos en los que no se podía salir de casa. Por lo tanto, también ha sido un Real Decreto que ha habido pues dificultades hasta logísticas para la negociación, y cuando podíamos vernos físicamente con los ministerios, pues era en aquellos momentos de casi de espejismo, en el que podíamos salir un poquito de casa. En agosto, si no me equivoco, tuvimos reuniones en agosto y en julio, cuando parecía que había tranquilidad, pero pronto todos sabéis la realidad de la pandemia, de lo que vino en septiembre, octubre del año 20, lo cual también no es una excusa, pero sí que sepáis que fue una negociación y una interlocución difícil pues por los aspectos prácticamente logísticos. Ahora Pepa os va a explicar todas las medidas, pero si me permitís, pues plantear que costó llegar a una postura CERMI-FEACEN. Fuimos capaces, después de mucho esfuerzo, después de muchas llamadas, de muchas reuniones, poder conseguir tener una postura al menos de mínimos como CERMI y como FEACEN, que se pudo elevar al Ministerio. Y sí también deciros que en esta postura negociadora pues nos consta que hubo aportaciones de dos entidades de la discapacidad, no exclusivamente del CERMI, algunas de ellas no alineadas con lo que nosotros planteábamos, y también sí deciros que eso pues hizo, creo que, daño a la postura del CERMI cuando íbamos a negociar, que nos decían, bueno, es que CERMI dice esto, pero no, el CERMI tiene una postura clara, el Comité Ejecutivo del CERMI tiene unas líneas dogmáticas sobre qué son las reivindicaciones, y esas son las que nosotros como CERMI y como FEACEN defendíamos, no las que podían defender nuestros orígenes, estructuras de origen, sino el acuerdo que estaba realizado. Luego Pepa os va a hacer la revisión, como ya he dicho, pero si me permitís, para mí hay algunos fallos pues muy graves. Lo primero, que no se ha introducido la transversalidad en todas las políticas relativas a la discapacidad. Era una de nuestras reivindicaciones, que género, ruralidad, otros aspectos estuviesen prácticamente transversales en todas las políticas de discapacidad. No se consiguieron. Y otra que parece menor, pero que luego puede tener un impacto, es que las cuantías se fijan en algunos casos a tanto alzado, lo cual puede implicar que actualmente sean cuantías interesantes, económicamente interesantes, pero la inflación que tenemos ahora o el menor transcurso del tiempo puede hacer que dentro de 10 años o dentro de 15 años una cuantía que ahora es interesante pues se quede con muy poco interés económico. También se planteó que las cuantías se fijasen como porcentajes a indicadores, pero bueno, esto sabéis que siempre es complicado. Y ya para acabar, estoy cagando quizá las tintas en los problemas al ministerio, pero realmente, como he dicho al principio, no es así. Esta ha sido una pieza normativa co-creada entre ministerio y administraciones locales, administraciones territoriales, comunidades autónomas. Por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros planteábamos, quizás por parte del ministerio, podían ser aceptadas o entendidas, pero luego las comunidades autónomas no lo hacían. Por lo tanto, y esto es a vosotros, los que estáis en el territorio, creo que también hay que hacer mucho trabajo a nivel autonómico para tratar de explicar las necesidades que entendemos, aquellas cosas que tienen que ser modificadas en los reales decretos, y no pensar que como es de un real decreto solamente hay que hablarlo a nivel nacional. También al nivel autonómico tiene mucho que decir para poder modificar los futuros reales decretos. Y sin más, no me enrollo porque esta es la parte introductoria y ya me he comido que no son 10 minutos. Muchas gracias, Pepa. Gracias, Dani. La última parte que acaba de comentar Daniel es absolutamente fundamental, porque en las políticas de empleo vamos a tener, y esto ya lo veíamos viendo en los últimos años, un esquema
digamos, estatal, pero con una influencia de desarrollo de las comunidades autónomas cada vez más importante. Y este Real Decreto fue un ejemplo claramente de ello. Este Real Decreto empezó con la idea de mantener unos mínimos que fuesen de aplicación en todos los territorios de nuestro país, y luego no acabó exactamente así. Con lo cual, el amplio margen de maniobra que se les deja a las comunidades autónomas es muy interesante para poder seguir y ver la normativa específica que en desarrollo de este Real Decreto se va a hacer en cada comunidad autónoma, ¿vale? Con lo cual, ahí hay que tener una capacidad de información, de influencia y de propuesta importante, porque puede haber unos desarrollos muy dispares de unos territorios a otros. Bueno, el Real Decreto configura los contenidos esenciales de todos los programas comunes, que, por supuesto, no solamente dirigido a personas con discapacidad. Las ideas centrales del Real Decreto es el mantenimiento y la generación de empleo de calidad, reforzar la orientación individual, la especial atención a los colectivos más vulnerables, el compromiso con la generación y mantenimiento del empleo autónomo de calidad, la consolidación de la economía social como instrumento fundamental de desarrollo empresarial y social, el compromiso de la dimensión local de la política de empleo. Esto es algo importante porque la política de empleo siempre ha sido estatal o de las comunidades autónomas. En las últimas normas o en los últimos trabajos que se están haciendo de cambios normativos, sí que viene una apreciación interesante, que es la visión la dimensión local de las políticas de empleo. Y luego plantea una cuestión fundamental que ya han tenido otras normativas, pero que el desarrollo está siendo muy lento, pero creo que va a haber un potente impulso a lo que es la evaluación de los programas y de las políticas como elemento clave para garantizar su eficiencia. Y esto se está viendo en toda la normativa, en todos los borradores, anteproyectos, etcétera, que se están viendo en todo este esquema del Sistema Nacional de Empleo. La eficacia, la evaluación y el que haya unos resultados concretos de cada una de las actuaciones es algo que está muy presente y que se va a impulsar muchísimo en los próximos años. Una evaluación de los recursos, de las políticas y un enfoque muy a resultados, ¿no? El Real Decreto de Programas Comunes tiene una parte más general que afecta a todos los programas, donde vienen los requisitos comunes de todos los programas en sus aspectos esenciales. Define qué son los aspectos esenciales: el objeto y los contenidos mínimos, las personas destinatarias finales, la financiación, los requisitos específicos y las prioridades en su caso. Además que este tipo de programas pueden aplicarse y desarrollarse por todos los integrantes del Sistema Nacional de Empleo. El Sistema Nacional de Empleo, recuerdo, está constituido por todo lo que es el servicio público estatal, más todos los servicios públicos de las comunidades autónomas. El Real Decreto hace una cuestión, por eso os decía que al final no fue, o al menos en algunos aspectos, no fijó unos contenidos mínimos en algunos aspectos. Por ejemplo, en la parte de las cuantías de los programas, a excepción de la referencia al programa en centros especiales de empleo y la ayuda específica de coste salarial, en el resto de todos los programas del Real Decreto, las cuantías que se establecen son cuantías de referencia, no son cuantías mínimas, a excepción, como digo, de la ayuda de SMI en los centros especiales de empleo. Aquí la verdad es que, Daniel, recuerdo que tuvimos una importante pelea e influencia para poder conseguir que en el caso de la ayuda de centros especiales de empleo del SMI fuese cuantía mínima. Si repites, Pepa, creo que esa es la gran victoria del esfuerzo que pudimos hacer.
incluir el concepto cuantía mínima y no cuantía de referencia, principalmente porque, como bien sabéis, esta ayuda en la ejecución práctica en los territorios, pues esto de la cuantía mínima no siempre se ha conseguido y no quiero hablar de algunos territorios, y por eso se luchó mucho para que viniese claramente reflejado en el Real Decreto que era una cuantía mínima, también pensando en vosotros, en los que estáis en los territorios, ¿no? Pensando en que luego, si no saliese esto con cuantía mínima, tuviésemos un férreo asidero legal para poder impugnarlo. Además, siempre decíamos, en una interpretación teleológica e histórica de la norma, hemos visto como el prelegislador dijo de referencia y cambió un de referencia por un mínima, lo cual quiere decir que era consciente de que esa política tenía que ser diferente al resto. Exactamente igual, aparece siempre de referencia, pero según un apartado que aparece mínima, ¿no? Eso entendemos que son argumentos legales, argumentos interpretativos que darían mucho pie a poder defenderlo. Y también creo que la administración pública era consciente de lo que podía ocurrir si aquí apareciese de referencia y no mínima. Por lo tanto, creo que ahí fue un éxito, quizás el gran éxito de nuestra pelea, y estamos muy orgullosos, aunque por supuesto, como somos autocríticos, querríamos que hubiese habido mucho más cambios, pero creo que esto es un elemento que va a ser muy útil en el futuro, ¿no? Como, independientemente de la cuantía sea de referencia, en el caso de la cuantía mínima, esto significa que las comunidades autónomas también pueden ampliar estas cuantías, complementarse hasta un porcentaje máximo que está fijado hasta un 30%, para, teóricamente, dice el decreto, para evitar desequilibrios entre los distintos ámbitos territoriales. Ya os digo, esta parte también es importante, porque al principio la idea era fijar todas las cuantías como cuantías mínimas, lo cual hubiese evitado claramente desequilibrios territoriales. Como no se ha conseguido unas cuantías mínimas, salvo en el caso que hemos expuesto, pues, y se permite complementar, sí que han establecido un tope en las cuantías máximas, ¿no? Precisamente con esa idea de no romper esa cohesión territorial que debería darse en todo el sistema de empleo y que desgraciadamente no se ve. El Real Decreto tiene un capítulo dedicado a las cuestiones más generales. Tiene también como objetivo, o así lo dice, como objetivo del propio Real Decreto, incorporar un marco dirigido a favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad. Se concede un margen a las comunidades autónomas para determinar finalmente los beneficiarios de los distintos programas, con lo cual aquí habrá que tener cuidado en cómo se desarrolla en cada comunidad autónoma. Las personas con discapacidad somos consideradas un colectivo prioritario, porque así venimos en la Ley de Empleo actualmente recogido, y también un colectivo especialmente vulnerable conjuntamente con las personas en riesgo de exclusión social. Se define en la parte general quiénes son las personas con discapacidad, y también, y digo en la parte general y no en los programas concretos, como está ocurriendo hasta ahora, se define quién es considerado persona con discapacidad con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. Y esto se mete en el ámbito de las definiciones generales y no en las definiciones de cada uno de los programas. Establece una cuestión interesante que ya ha ocurrido, y es que cuando se financian costes salariales, se tiene que garantizar que la persona percibe al menos un salario igual o superior al salario mínimo interprofesional anual en proporción a la jornada, con lo cual no se va a apoyar nada de coste salarial, porque hay muchos programas que apoyan costes salariales si los salarios están por debajo del salario mínimo interprofesional. Los programas y medidas de contratación que cubran costes salariales y de seguridad social, se establece claramente que la suma de estas ayudas no puede superar los costes reales derivados de la contratación. Las cuantías de referencia también siempre se fijan en contrato a tiempo completo y por año. La jornada parcial, en caso de que haya subvención, se reduce en función de la jornada, lógicamente, pero además dice que esta no va a poder ser inferior
al 50% del tiempo completo. Sin embargo, este límite no se va a aplicar a las personas con discapacidad porque se considera que la jornada parcial sea inferior al 50% en el caso de las personas con discapacidad es una medida de adecuación. Entonces, se ha permitido que para las personas con discapacidad se pueda financiar en caso de que la jornada parcial sea inferior al 50%. Se establecen requisitos a los incentivos a la contratación indefinida. En general, esto ya ocurría, tiene que haber una necesidad de un incremento neto de plantilla y además se establecen las exclusiones que se deben realizar para el cálculo del incremento y la obligación de mantenimiento del empleo, que hasta ahora estaba en 3 años, ¿recordáis? Pues ahora el periodo es no inferior a 12 meses, con lo cual aquí se ha visto rebajada la obligación de mantenimiento del empleo en 3 años. Esto es la parte más general. Este Real Decreto menciona a las personas con discapacidad en varios de los programas, pero tiene 2 programas específicos. El Programa Común de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad en el mercado ordinario y el Programa Común de Personas con Discapacidad en el mercado protegido. Esto es como está actualmente, o como estaba hasta que salió este Real Decreto. El esquema es exactamente el mismo. Sí que es cierto que hay menciones a personas con discapacidad en otros programas no específicos de personas con discapacidad. La ayuda en el Programa Común de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad son también las típicas: el fomento de la contratación indefinida, el tránsito de personas con discapacidad desde los centros especiales de empleo al empleo ordinario, especialmente a través de los enclaves laborales, la adaptación de puestos de trabajo, que se ha visto ampliada esta ayuda en cuanto a su concepción, porque incluye medidas de accesibilidad universal, física, sensorial, cognitiva y de comunicación, y además de las que había actualmente, ¿no? Y la dotación de EPIs para riesgos y la eliminación de barreras, obstáculos que impidan o dificulten su trabajo. Está más ampliado lo que es el concepto en la ayuda a la adaptación de puestos de trabajo. Se financia también, o están dentro de los programas, la realización de las acciones de orientación y acompañamiento individualizado prestadas por las personas preparadoras laborales en el ámbito del empleo con apoyo. En el mercado de trabajo ordinario, en el fomento de la contratación indefinida, las ayudas se han visto sustancialmente reforzadas. Como sabéis, la subvención a contratos indefinidos de personas con discapacidad, hasta hace muy poco, era de 3.907 euros por contrato indefinido y a tiempo completo, sin ninguna distinción. Las personas con discapacidad estaban todas con esa ayuda, porque la distinción por tipología de discapacidad, por grado o determinadas circunstancias estaba contemplada en la parte de la bonificación de seguridad social, no así en la parte de fomento. Por cierto, este Real Decreto no toca las bonificaciones de seguridad social. Este Real Decreto, otra cosa es que se puedan tocar. Como digo, era una ayuda general y ahora la cuantía se aumenta en todos los casos y se aumenta en función del tipo y grado de discapacidad y otros colectivos, que la persona sea mujer, que sea mayor de 45 o que pertenezca a otros colectivos vulnerables. Y entonces va desde una ayuda, la más baja sería 5.500 euros y la más alta iría a 7.500, dependiendo de estos factores. Con carácter general, si es mujer o mayor de 45 años o colectivos vulnerables, se incrementa, y las personas con discapacidad consideradas de especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, la inicial son 7.000 euros, que se puede ver incrementada si se es mujer mayor de 45 años, otros colectivos, hasta 7.500, ¿no? Esta subvención, lógicamente, se aplica también en el caso de la transición de centros especiales de empleo al empleo ordinario. La subvención de adaptación de puesto de trabajo, como os digo, se ve modificada en lo que es su conceptualización y también en su cuantía. Ahora la cuantía que se establece, 1.800 euros, es la misma cuantía que había para la ayuda de adaptación de puestos de trabajo en centros especiales de empleo.
Se ha modificado sustancialmente en algunas partes importantes el Real Decreto de Empleo con Apoyo a través de una disposición, mejorándola en muchos sentidos. Como personas beneficiarias se ha incluido a las personas con TEA si tienen una discapacidad intelectual, se ha incluido como beneficiarios directamente, porque antes no estaba así, eran beneficiarios, pero no estaba en el artículo de beneficiarios, sino en una disposición, a las personas sordas, que antes estaba en la disposición adicional primera. Ha habido modificaciones en el caso también del empleo con apoyo en las referencias al convenio con la empresa, que no tiene que estar suscrito, solamente tiene que haber una obligación. Se amplía la duración de la prórroga y se puede ampliar más en el caso de determinadas personas con discapacidad. Se ha modificado también en la parte del empleo con apoyo el sistema de cálculo y de la cuantía de subvención a los preparadores laborales. En el caso del empleo protegido, pues igual, la tipología de programas que hay es la misma que había: inversión fija vinculada a la creación de empleo, subvención de coste salarial, al margen de las bonificaciones de seguridad social, financiación para la adaptación de puestos de trabajo, la ayuda de puestos de trabajo y las ayudas a las unidades de apoyo. Es decir, ¿no? El esquema de programas es exactamente el mismo y lo que se ha cambiado ha sido las cuantías. En el caso de la cuantía por inversión fija, se fija una cuantía exacta de 12.000 euros, que no puede superar el coste de la inversión. Tiene que estar siempre vinculada a la inversión. Esto es interesante porque había alguna comunidad autónoma, como el caso de Andalucía, que no lo contemplaba así. Esta ayuda era realmente para creación de empleo, no vinculada a inversión. Era el único caso, pero ahora deja meridianamente claro que esta ayuda de inversión fija tiene que estar vinculada a inversión y a creación de empleo, las dos cosas. Esta ayuda es compatible con la de coste salarial y se articulan, las comunidades autónomas pueden articular la graduación de la ayuda, porque los 12.000 euros es cuantía máxima, en este caso, atendiendo al rato de plantilla, al tipo y grado de discapacidad, a criterios como ser mujer o mayor de 45 años, que la inversión contempla adaptación a procesos productivos vinculados a evolución tecnológica, a evolución de la economía, actividades ligadas al desarrollo social sostenible, a la adaptación a la economía 4.0 o cualquier otro criterio. Es decir, que se incluyen criterios que harían que se graduase la ayuda de inversión de estos 12.000 euros. La subvención de coste salarial, que es la que todos conocéis del SMI, hasta ahora, como sabéis, estaba fijada en un 50% de coste de SMI para todas las discapacidades, y en los últimos años sí se había conseguido que para el colectivo de especiales dificultades de inserción, esta ayuda, como consecuencia fundamentalmente de las subidas reiteradas del salario mínimo interprofesional, subiese al 55%, es decir, un 5% más de ayuda. Ahora el sistema cambia y también se incluye alguna otra consideración para las ayudas. Entonces, a ver, en términos generales, las personas con discapacidad, con mayores necesidades de acceso al mercado de trabajo, la cuantía mínima ya es 55, no 50. Si este colectivo además es mujer o mayor de 40 años, de 45 años, la ayuda sería del 60%. Estas ayudas en el caso de que el contrato sea contrato indefinido. En el caso del que el contrato sea temporal, la ayuda se queda fijada en lo que estaba, en el 50%. En el caso de las personas con discapacidad física o sensorial inferiores al 65%, la cuantía en el caso de un contrato indefinido sigue como estaba, el 50% del SMI, y en el caso de contrato temporal hay una rebaja al 40%. Como sabéis, hasta ahora el 50% se aplicaba indiferentemente de tipologías, de grados de discapacidad y de si el contrato era temporal o era indefinido. Simplemente para transmitiros la postura que se acordó en el foro interno CERMI-FEACEM, nuestra idea es que además de reconocerse el grado y el tipo de distinción, también lo fuese ser o no ser centro de iniciativa social. Nosotros pedíamos que el centro de iniciativa social tuviese
un plus de apoyo y que esta diferenciación que hay de edad y de género en el colectivo de especiales dificultades se trasladase a todos los colectivos, también al colectivo de especiales dificultades, e incluso un escalado adicional de apoyo a la discriminación, incluyendo conceptos como ruralidad, víctima de violencia de género, situación de riesgo de exclusión, etc. etc. Nuestra idea era pues un poco más amplia, que nos congratulamos de que venga el género y la edad de un colectivo, pero nuestra idea era pues un poquitín más amplia, más ambiciosa, y también que también en esta subvención hubiese la diferenciación entre la iniciativa social y las entidades con ánimo de lucro. No fue conseguido. Deciros que al principio gustaba cómo sonaba la música, pero al final no se ejecutó bien y por lo tanto nos quedamos pues sin esa mejoría, o sin haber podido aquilatar un poco más la diferenciación entre una tipología y otra de centros, y también, que sabéis que es una reivindicación, la interseccionalidad de la discriminación en la de toda la discapacidad. Perdón, como sabéis, dirigido a las unidades de apoyo, hay un incremento de la ayuda de 1.200 euros a 1.440. El Real Decreto contempla otras ayudas en otros ámbitos y alguna modificación más incluso del reglamento de centros especiales de empleo para una ayuda específica de equilibrio financiero. Y hay bastantes más menciones a personas con discapacidad en distintos programas, en el programa de orientación profesional para el empleo, en las actividades de protección e intermediación laboral, en los programas integrales de empleo, etcétera. No os quiero aburrir porque el decreto es larguísimo y sí que hay algunas menciones especiales que en caso de que el beneficiario sea persona con discapacidad, la cuantía se incrementa. Os recomiendo que leáis con detenimiento el Real Decreto, que es un Real Decreto amplísimo. La verdad es que es interesantísimo, y es que tendríamos para hacer un análisis del Real Decreto horas. Simplemente comentaros un punto muy importante y que va a tener muchísimo interés, la acción autonómica, y es la obligación de adaptación normativa autonómica es de 1 año desde su fecha de publicación. Por lo tanto, antes de septiembre de este año en curso, del año que viene, tendría que haber una adaptación autonómica a estos requisitos, y aquí pues la labor vuestra de conseguir que las cuantías mínimas sean realmente mínimas y las cuantías de referencia se encuentren dentro de un marco, lo que debe ser la referencia equitativa, es importantísimo. Es fundamental porque la mínima solo es la del SMI, hay que garantizarla, y luego las de referencia, estábamos hablando por 1.800 euros a la inversión de 12.000 y tal, esos son cuantías de referencia, con lo cual en un sitio podrían ser 15.000 y en otro podrían ser 8.000, con lo cual tenéis que hacer una labor importante, porque tiene que haber un proceso de adaptación normativa en cada una de las comunidades autónomas que va a durar un año, es el periodo máximo, pero tenéis que estar muy atentos a las órdenes de base de cada una de las ayudas en cada uno de los territorios. Pasamos, sí. Si os parece, al siguiente punto. Sí, veo, perdonad un momento, que no hay ninguna pregunta. Quería insistir, si alguna persona tiene alguna duda, aprovechando que tenemos esta sesión de trabajo en la que resolver cualquier cuestión de este Real Decreto largo y complejo como estáis oyendo, quería animaros a que aprovechéis, hagáis alguna pregunta en el chat, y si no, pues seguimos con los otros puntos que también son de interés. Por vuestro bien, preguntad, porque si no vamos a saltar Pepa y una filípica aquí que os vais a quedar pegados al asiento, ¿eh? Por lo tanto, animaos. El siguiente punto que viene en el programa es hablar brevemente sobre el libro blanco del empleo de las personas con discapacidad. Sabéis, y el presidente del CERMI lo dijo en una comparecencia con los diputados, si no me equivoco, el 22 de octubre del año 2020, la necesidad de una profunda reforma del marco regulatorio jurídico laboral de las personas con discapacidad. Creo que es una reivindicación histórica del CERMI, la necesidad de modificar la actual normativa heredera
de la LISMI, pues la final normativa de los 80, y por eso además se publicó la necesidad de hacer una nueva ley. Obviamente, para hacer una nueva ley, un nuevo marco regulatorio, no solamente hace falta la labor jurídica, sino también hace falta la labor de conocimiento de la realidad, de impactos económicos, de buena gobernanza, de buena alineación de los incentivos para conseguir realmente los objetivos, la activación inclusiva de las personas con discapacidad, y por esto, por tanto, se estaba hablando permanentemente de la necesidad de hacer un libro blanco, siendo una reivindicación pues, que llevamos en el CERMI pues, varios años, y me consta, y lo sé por ciencia propia, porque mi entidad de origen, COCENFE, también lo hace, la necesidad de este libro blanco. Creo que es una necesidad compartida por todo el movimiento asociativo de CERMI. Y Pepa y yo, permitidme el chascarrillo, pues íbamos tocando puertas pidiendo, hace falta hacer un libro blanco, hace falta hacer un libro blanco. Y curiosamente, un día que dijimos, hace falta hacer un libro blanco, nos dijeron, vale, muy buena idea, hagámoslo, ¿no? Y estamos en esa fase de, vale, ya esa labor de zapa de la necesidad de hacerlo se ha conseguido. Además, el libro blanco que se está trabajando no es un libro blanco del sector social, que sea una obra muy interesante, probablemente académica, que todos leeríamos con detalle y que guardaríamos con mucho cariño en nuestras estanterías. No queríamos eso, sino queríamos que fuese un libro blanco, que en ese sentido más comunitario, el libro blanco, ¿no? En ese sentido de ser una pieza preparatoria para poder hacer un cambio normativo. Y actualmente pues está trabajando con el Ministerio de Empleo, de Trabajo y Economía Social, más concretamente con la Dirección General del SEPE, por supuesto con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con la Dirección General de Políticas de las Personas con Discapacidad y el Movimiento Social de la Discapacidad, CERMI y Fundación 11, en poder elaborar este libro blanco. Pero como queremos transmitiros, es un libro co-creado entre el sector social y también, por supuesto, la administración pública, porque entendemos que tiene que tener un papel muy relevante la administración pública. No podemos comentaros tampoco mucho más, aunque lo haremos, porque se encuentra en una fase, por así decirlo, preliminar. Se está trabajando de consensuar objetivos, índice, autorías, por lo tanto estamos en una fase pues, muy preliminar, pero sí transmitiros cuál es el objetivo del libro blanco. El objetivo básico y el que creemos que debe ser compartido y que comparte, yo creo, la administración pública es adaptar la normativa jurídico-laboral a la nueva realidad de la discapacidad, que es la discapacidad, la realidad de la Convención, una perspectiva y un enfoque de derechos humanos, y también las nuevas realidades sociológicas de la discapacidad, discapacidades emergentes, que antes pues, no tenían tanta prevalencia, la discapacidad sobrevenida y un elemento básico y que a veces nos olvidamos, el mercado laboral, porque tenemos que tener en cuenta cómo el mercado laboral ha evolucionado profundamente desde los 80 hasta ahora y sobre todo se prevé que vaya a venir un mercado laboral tremendamente diferente al que hemos vivido hasta tiempos muy cercanos. Hablamos de un mercado mucho más incierto, mucho más cambiante, más volátil, con muchísimas incertidumbres. Se hablaba bien, recordáis, hace tiempo de la uberización del mercado laboral, se hablaba también de la pérdida del salario como elemento clave de inclusión hacia un modelo de rentas. Estamos viviendo pues, unos cambios muy fuertes en el ordenamiento jurídico laboral, pero más profundamente en cómo es el mercado laboral y las mecánicas de inclusión social que puede provocar que provoca el trabajo, el empleo, la ocupación. En eso estamos y realmente estamos pues, muy esperanzados e intentaremos, como sector social, pero también las administraciones públicas, que este futuro libro blanco pues, pueda ser un elemento que además de estudio y de lectura pueda servir para tener medidas concretas que puedan provocar cambios normativos y, como ya he dicho, que sean cambios normativos bien alineados y que incentiven correctamente lo que entendemos todos que debe ocurrir, que es la activación inclusiva de las personas con discapacidad. Respecto a los plazos, que es el tema que todo el mundo habla de plazos, pues creo que no se pueden dar a día de hoy plazos cerrados porque no se ha iniciado todavía, no se ha cerrado todavía ni el índice ni los autores, por lo tanto es pues, muy precipitado poder hablar de ningún tipo de plazos, pero en cualquier caso esperemos que se pueda encontrar cerrados a lo largo del año que viene. Intentaríamos que lo antes posible, pero bueno, realmente esto no va a depender exclusivamente de nuestro interés, de cuánto tiempo querramos darlo, sino por supuesto de cuando se cierren los contenidos y las autorías. Pepa, no sé si quieres complementar algo más de este punto. No, una cosa muy rápida.
Una cosa muy rápida que también se va a, lógicamente, a tener una participación activa de todos los agentes sociales, el ministerio, los ministerios y los agentes sociales, porque pones la línea básica de trabajo del propio Ministerio de Trabajo, y todos los agentes sociales estarán con ellos. La idea del libro blanco es una idea desde hace muchísimo tiempo, más que nada para que sea la base de la nueva ley de empleo de personas con discapacidad. Y es que hay una cosa que es muy contradictoria. No se puede estar cambiando la normativa sin hacer un análisis concreto. La idea del libro blanco ya viene recogida específicamente en el Real Decreto 1069/2021 de 4 de diciembre, súper reciente, de la Estrategia Española de apoyo activo al empleo. Ya se recoge directamente el compromiso de elaborar por parte de los ministerios el libro blanco del empleo de las personas con discapacidad. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. ¿Las lees bien, Pepa? Repitiendo yo. A ver, vamos a ver. Yo lo veo bien, ¿no? Sí, ¿no? A ver. Yo lo veo bien, sí. Vale. Víctor Galmes de Aedis. Bueno, pero hay algún... Arriba no son preguntas, no sé oyes, no sé oyes. La pregunta es la de Víctor Galmes, la de Raquel y también tenemos una de Marichel por la otra vía. Sí. Y financiación. Sí, al fin y al cabo es también una pregunta. Sí. Bueno, empiezo yo. Bueno, sí. La financiación actualmente todavía no está cerrada. La idea es que esta obra la financie el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por el Patronato de Discapacidad como una obra conjunta entre los ministerios y, por supuesto, la cofinanciación que pueda haber por parte de Fundación 11 y Sermi, pero la principal fuente tiene que ser esta fuente pública del Real Patronato de Discapacidad. Y respecto a la participación de las entidades del SERMI, todavía, como se ha dicho, no está ni cerrado el índice, pero sí se está hablando con los coordinadores, supuestos coordinadores y posibles autores de que, por supuesto, tiene que ser una obra en co-creación y ya se ha tomado pues nombres o ideas de gente a las que deberían ser contactada. O sea que, por supuesto, todavía no está cerrado el marco de colaboración, el marco de interlocución, pero va a ser una obra pues muy participativa y, si no me equivoco, hay un capítulo previstamente monográfico para dar la participación a las entidades con discapacidad y que planteen sus modelos. Ahora mismo pues el esquema es un esquema inicial que al final se habla mucho de convención, se habla mucho de mercado, se habla mucho de demografía de la discapacidad, de incentivos, pero hay un punto, si no me equivoco, un capítulo, casi el capítulo nuclear, que son los modelos de inclusión, que ese capítulo está pensado para ser hablado con cada una de las entidades de la discapacidad. Y respecto a la pregunta de Merichel, prácticamente igual, ¿no? Esa será una forma, sí. Sí, pues la de Merichel, obviamente, aquí tiene que tener un enfoque territorial y tiene que tener un enfoque incluso de la parte de inicio del diagnóstico de la situación muy diferente que hay de unos territorios a otros. Desde luego, en nuestro país, y la estructura territorial es fundamental y el desarrollo de las políticas es radicalmente distinto en unos territorios y en otros, con lo cual en el diagnóstico, en el punto de partida y en las medidas se tendrá en cuenta esa visión territorial. Sobre todo, además, porque siempre hay también una idea de base, y es que no puede haber un problema de cohesión territorial con el tema del tratamiento de la discapacidad. Igual que abogamos por la cohesión social, tenemos que abogar por una cohesión territorial, entendiendo que hay diferencias sustanciales en unos territorios y en otros, porque además los hay a nivel general. No sé con quién hablaba ayer del tema del mercado de trabajo. El mercado de trabajo no es igual en un territorio que en otro. El desarrollo del tejido empresarial y de las oportunidades de empleo es radicalmente distinto en unos territorios y en otros.
con lo cual es una variable que obviamente tiene que estar analizada en profundidad y dar una respuesta adecuada a las distintas realidades territoriales. Creo que de momento no hay más preguntas. Si quieres seguir un rato, Pepa, con la... Tenemos otros temas. Sí, por eso, sí, vamos a continuar y si entre medias hay alguna pregunta de las cuestiones que ya se han abordado, pues ningún problema, la recogemos y la respondemos, ¿vale? Bueno, sin mucha profundidad más, pero otros asuntos que están en agenda, teníamos el tema del Real Decreto Legislativo del año 2015, porque se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, digamos que la parte de cabecera de todo el sistema nacional, la Ley de Empleo, pues efectivamente se va a cambiar ese Real Decreto, va a haber una nueva Ley de Empleo, que ya sabéis que salió a consulta pública previa, que desde el CERMI hicimos además aportaciones. La idea de la Ley de Empleo, la Ley de Empleo es una ley muy general, como os podéis imaginar, bueno, como la que está vigente es así, y bueno, intenta arreglar la problemática que antes comentaba Daniel. Hay nuevas realidades, nuevos escenarios y hace imprescindible pues, abordar un marco normativo y nuevas políticas para dar respuesta a estos retos planteados que van más allá de situaciones concretas de determinados colectivos y que tiene que ver con los cambios radicales del mercado de trabajo y la irrupción de las nuevas tecnologías. En la parte de la ley de empleo, bueno, ya te digo que CERMI hizo aportaciones, es fundamental que el colectivo de personas con discapacidad siga apareciendo como colectivo prioritario. O sea, eso es una línea absolutamente roja, porque si no tendríamos problemas después en el desarrollo de las estrategias, de los programas, etcétera. Y bueno, pues parece que sí, que seremos colectivo prioritario. Y la ley está muy centrada en lo que es modernizar el Servicio Nacional de Empleo. Esto, al final, la ley de empleo aborda todos los ámbitos, como son la intermediación laboral, la orientación, etcétera, desde una perspectiva más global, no de los programas concretos, que eso es el decreto de programas, y se quiere modernizar absolutamente todos los canales del propio Sistema Nacional de Empleo, haciendo mucho más accesible el acceso a los servicios y a los programas del Sistema Nacional de Empleo a través de las tecnologías. Tenemos que tener ahí especial cuidado en que el algoritmo no deje fuera a las personas con discapacidad, porque pues hay nuevas dinámicas, nuevas metodologías, como tiene que ver todo el tema del perfilado, etcétera. Ahí podemos tener problemas, entonces tenemos que asegurarnos de que efectivamente los sistemas que se planteen sean sistemas inclusivos y que no dejen al colectivo de personas con discapacidad fuera, pero quieren hacer una revolución tecnológica en el Sistema Nacional de Empleo, con un enfoque también muy basado, y lo decía antes, en la medición, en la evaluación, en los resultados y en la eficacia de los recursos que se dedica a todo este servicio. Atención a demandantes, centrado, porque sí que en todas estas normativas hay un cambio quizás muy interesante, y es que hay un enfoque en la persona, que siempre lo ha habido en la política de empleo desde hace unos años. Los itinerarios individuales, que llevan un montón de años, eran con un enfoque en las personas, y ahora se está planteando una cosa interesante desde mi punto de vista, que se plantea en la estrategia española de apoyo al empleo, y es que el enfoque tiene dos enfoques, todo esto: el enfoque centrado en la persona y el enfoque centrado en la empresa. Es decir, están intentando de alguna manera unir los dos intereses de los dos actores del mercado de trabajo, las personas y la empresa. Y esto puede dar un giro porque todos hemos hecho desde hace muchísimos años, por ejemplo, enfoques de itinerarios, que sigue siendo central en todas estas modificaciones, pero a veces no hemos tenido en cuenta
los requerimientos, las necesidades de las propias empresas. Y ahora se quiere de alguna manera vincular también esa centralidad de atención en los programas, no solo en las personas, sino también en las empresas. Puede dar un giro y un cambio que pueda resultar interesante. La ley de empleo, bueno, pues abordará cuestiones como la empleabilidad, la orientación, la intermediación, bueno, sabes, todas las cuestiones que la ley de empleo actual general aborda con una visión un tanto diferente y muy centrado en servicios de calidad, en coordinación entre servicios de empleo, servicios sociales, en coordinación entre administraciones públicas y entidades privadas colaboradoras de los servicios públicos de empleo, y en tecnificar y cambiar radicalmente los sistemas de los servicios públicos de empleo, tanto estatal como autonómico. El otro día, bueno, veíais en prensa, y por esa línea va, por ejemplo, que parece que va a haber una obligación de que todas las empresas tienen que volver a volcar todas las ofertas de empleo en el servicio público, bueno, porque efectivamente pues intentar, y en base a la tecnología, intentar dar respuesta a todas las posibilidades de empleo que se puedan generar, ¿no? Y ese es el ámbito por donde parece que va a ir toda esta nueva ley de empleo. Nosotros desde CERMI se han presentado pues, aportaciones en el sentido de la especial consideración que deben tener la ley de empleo las personas con discapacidad, y bueno, pues, aprovechar todo ese esquema que se quiere actualizar, y de manera que no nos genere ninguna barrera añadida en la utilización de la tecnología, incluso en la utilización de la tecnología para hacer todos los cruces en la parte de intermediación laboral, en la parte de orientación o en la parte de derivación a determinados programas, que no haya una discriminación por problemas de accesibilidad o por problemas de discapacidad. La utilización de la inteligencia artificial en estos sistemas, va a haber hay una apuesta clarísima del Ministerio por modernizar todos estos sistemas utilizando inteligencia artificial, y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado para no quedar fuera. Pasamos, sí, es que creo que vamos un poco. Sí, voy a hablar como comentamos brevemente, de la observación general sobre el artículo 27. Bueno, de esto se ha hecho una sesión monográfica de la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI, pero bueno, como aquí hay personas que no son de esa comisión, vamos también a recordarlo, y a los que habéis participado, pues prácticamente a volver a deciros lo mismo. Lo primero, ¿qué es una observación general? Sabéis que el Comité de Derechos de la Persona con Discapacidad tiene la posibilidad de hacer interpretación auténtica sobre determinados artículos de la Convención. Actualmente, si no me equivoco, se han hecho ya 8 observaciones generales sobre diversos artículos que pasan a ser interpretación auténtica de la Convención, y que además de ser esta interpretación auténtica también marcan obligaciones a los Estados miembros, los Estados parte, ¿no? Obviamente, un artículo relevantísimo y, por lo tanto, un derecho relevantísimo de las personas con discapacidad es el empleo, por favor, es el empleo de las personas. Nosotros, como movimiento social, pues hemos aplaudido que el comité hable del derecho al empleo y que regule y diga cómo debe ser la interpretación de este artículo. Y en esa fase estamos, ¿no? Ha habido una consulta preliminar, una consulta, como si fuese en España una consulta pública previa, sobre qué objetivos debería haber tenido esta observación general, en la que España y las entidades de España tuvimos una participación muy importante, además es pública, muchísimas entidades participamos, muchísimas, de ámbito nacional, de ámbito territorial, entidades del mundo del empleo, como podemos ser FEACEN, entidades del mundo... no quiero decir todas porque me voy a equivocar, entidades más del mundo del empleo, entidades más de tipología de discapacidad, entidades territoriales. Por supuesto que ha habido una participación muy importante en esa fase, permitidme, de consulta pública previa, pero ya salió
un primer borrador de cómo sea la observación general, que era un borrador pues importante, denso, que criticaba principalmente una realidad, y es que el mercado laboral en general, hablamos de ONU, no de España, hablamos de internacional, es un mercado laboral muy capacitista, y pues un borrador interesante. Y también hay que recordar cómo España, las entidades del CERMI, hemos tenido pues una participación muy importante, amplísima, en cuáles son los posibles cambios y mejorías que deben hacerse. Es público, por lo tanto recomiendo que si tenéis interés pues podáis ver lo que cada uno de nosotros hemos opinado y enviado a ONU. Obviamente es una cosa abierta a cualquier organización, a cualquier persona. También se han recibido pues, por entidades españolas que están fuera de la órbita CERMI, y entidades españolas que, como bien sabéis, son negativas y que quieren representarse, que quieren arrogarse una representatividad que no tienen las personas con discapacidad. Pero bueno, eso es público y lo podéis leer todas aquellas. Actualmente, pues como sabéis, a nivel CEACEM, CERMI, hicimos una propuesta de borrador, de esquema, de un documento básico para que las entidades pudieseis hacerlo vuestro y mejorarlo si estimáis oportuno. Hemos podido ver como muchas entidades habéis cogido ese borrador inicial y lo habéis modificado, ampliado para recoger vuestras necesidades, y otras entidades, pues dentro de su total libertad, pues han hecho aportaciones específicas de su colectivo. Ahora, pues, wait and see approach. Habrá que esperar a que el comité reciba todas las aportaciones que ya están recibidas, las analicen y que en un calendario de sesiones pues se pueda aprobar. No sé si me acuerdo que era marzo del año que viene. Sí, si no me equivoco, estaba planteado en las sesiones de marzo del año que viene, pues poder discutirse, y quizás que se pudiese aprobar en marzo del año que viene finalmente esta observación general. Pero bueno, el calendario es tentativo, y el propio comité lo refiere de tal manera, que es tentativo. Por lo tanto, puede ser que haya incluso otra segunda ronda que vaya a otra sesión. Creo que no será así, pero podría ocurrir. Dos cuestiones. Dani, nos están preguntando dónde se puede ver las aportaciones en la página de Naciones Unidas. Sí, en la página del CRPD, en la página de la comisión, que ahora mismo no me la sé de memoria porque es una página de ONU, pero si ponéis en Google CRPD Committee, os aparece. Os recomiendo que entréis en la versión inglesa y no la versión castellana, porque la versión inglesa está más actualizada y puede ser que tarde unos días en actualizarse la versión en castellano. De todas maneras, si alguna persona tiene dificultades, puede pedirlo a FEACEN, al correo de Pepa o al mío, o al CERMI o al de Pilar, y os podemos hacer llegar el enlace. Incluso tenemos hecho un documento en el que vienen recogidas todas las observaciones y los enlaces correspondientes. Señalar dos cosas muy breves, Dani, que sepáis que el plazo de aportaciones ya finalizó el día 6 de diciembre, con lo cual ya nadie más puede hacer ningún tipo de aportación porque no se le va a aceptar. Y bueno, a ver cómo queda finalmente, porque es verdad que ya este último documento era un documento, Dani, corrígeme si me equivoco, pero bastante cerrado. Es decir, se podían hacer algún tipo de matización a lo que ya venía ahí. No era una cuestión de plantear cuestiones más generales sobre modelos, no, es que ya esa era la respuesta que ya tenía elaborado Naciones Unidas y cómo iba a ser la observación general, con lo cual lo único que se podía hacer es meter matizaciones, matizar, ampliar alguna cosa, pero con esa idea de aportaciones concretas, ¿no? No podíamos... Sí. La Fundación CERMI Mujeres ha hecho también una específica que está en la página de la propia fundación también. Richelle acaba de pegar en el chat el enlace. Sí. Y también comentaros, y bueno, ya está cerrado, por lo tanto ya no se puede hacer nada, pero quizás hemos pecado, y nos pasa a todos, de querer hablar a la ONU de la realidad nacional, cuando la ONU tiene que hacer una observación sobre el artículo para todo el orden planetario, ¿no? Por lo tanto, y sé que es muy complicado poder hacer ese ejercicio de abstracción, pero sí lo digo casi como comentario general para el futuro, para que al comité les sea útil
el comentario tiene que ser un comentario que sea extendible a todas las realidades mundiales, porque si hablamos solamente de España, el comité no puede hacer una sección general este tipo de apreciaciones. Por supuesto que esto tiene todo el sentido, y lo sabéis, cuando España vuelva a ser examinada como país, y sabéis también que las entidades pueden hacer el denominado como informe sombra, y el CERMI lo hace como elemento independiente, y las entidades sociales de la discapacidad, las personas, lo podemos hacer, ¿no? Y sí os digo que quizás muchas aportaciones muy interesantes son útiles para cuando le toque a España ser revisado, poder enviarlas. No quiero decir que se hayan enviado mal, ni mucho menos, pero sí que a veces tenemos que hacer ese ejercicio de saber qué ámbito competencial es el que lo estamos indicando en ese momento. Unas cuestiones efectivamente eran más para el caso de que la evaluación de España, que si no recuerdo mal, nos toca en 2023. ¿Va a haber retraso? No recuerdo ahora, pero sí que sé que que Europa, la Unión Europea, será revisada. Es que ahora mismo me parece que es el primer semestre de 2023, me parece. Con lo cual estaba pensando ahora al escucharte, Dani, que quizá también pueda ser interesante, porque hay una parte de empleo que pudiera ser ¿no? que de alguna manera afecte, y estoy pensando también en el pilar europeo de derechos sociales, en el plan de acción, determinadas Efectivamente, cuestiones. Pilar, porque es una cuestión, cuando vemos esto, siempre pensamos en España, pero nunca pensamos que la Unión Europea es parte firmante de la Convención, con lo cual todas las interpretaciones que se hagan, observaciones generales, son de aplicación a la Unión Europea. Y cuidado, porque a lo mejor podemos tener más problemas por la parte de la Unión Europea que por la parte de España. Aquí aparte me pareció muy interesante bueno, está ligado a esto relativamente, toda la parte del seminario que tuvimos sobre la Carta Social Europea revisada. Aprovecho y como veo que no hay preguntas, intervengo en esto. Vinculado al Pilar Europeo de Derechos Sociales, que la gran petición del movimiento CERMI, Foro Europeo de la Discapacidad, es que sea vinculante, porque es una herramienta de derecho blando ahora que, en mi opinión, es una inutilidad para lo importante que son los temas que lleva, y es una prueba de que Europa, desgraciadamente, no solo sigue estando lejos, sino que esa parte de que sea una Europa social, pues se queda un poco en la teoría. Y yo creo que sería bueno enlazar eso con la Carta Social Europea, la Carta de Derecho Social, la Carta Social Europea revisada, perdón, que sí que es una herramienta potente, y con esto que estamos hablando ahora, de esta observación ligado a ese examen que harán a la Unión Europea, y en fin, que es una oportunidad buena para seguir reivindicando en otro espacio lo que reclamamos en materia de inclusión laboral, creo yo. Desde luego, yo creo que, Pilar, muy acertadamente lo tenemos que hacer en todos los foros y en todas las oportunidades que podamos tener, porque tenemos que ver ya todo esto desde una perspectiva mucho más global, mucho más internacional, porque tenemos un efecto clarísimo de normativa internacional sobre la normativa española. La verdad es que estamos aquí como si fuésemos tertulianos de la radio charlando con nosotros. Me recuerda esto que ahora los tertulianos sabes que hablan, y además les graban en directo y la gente lo ve por YouTube. Podríamos hacer los podcasts de la discapacidad aquí, ¿eh? O sea, yo, Pilar, toma nota, aquí nos ponéis cafés y pastitas y venimos aquí todos los viernes a saltar la filípica correspondiente. Y hablamos sobre un tema concreto que es mucho más interesante que tener que dar, perdóname, pero todo este rollo. Sí. Muy amplio, muy complejo, y yo creo que estamos aburriendo Vamos a al personal, agilizar. ¿no? Vamos a agilizar. La otra cuestión que teníamos era la modificación de la Ley General de Seguridad Social para la simplificación y mejora del nivel asistencial del desempleo. Es también una consulta pública que se ha hecho, y a través... Muchas gracias por los ánimos, Francis. La Comisión de Inclusión Laboral del CERMI ha hecho también aportaciones a este proyecto de modificación de la Ley General para simplificar y mejorar el nivel asistencial del desempleo. Y hemos hecho aportaciones en el sentido de la necesidad de simplificar el sistema actual para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer y defender sus derechos de accesibilidad digital, así como también las condiciones de igualdad
de los actores en una economía de mercado, la vinculación de las prestaciones asistenciales por desempleo al compromiso de seguimiento y realización de un itinerario personalizado, debería incorporar salvedades o excepciones en algunos casos. Bien, una serie de ideas que se han propuesto para que se incluyan desde el ámbito del CERMI y se tengan en cuenta las personas con discapacidad en esta modificación. La idea general es que se sea flexible con las personas con discapacidad, que además consigamos cubrir económicamente esos vacíos que pudiese haber desde el cobro de unas prestaciones a otras, porque no haya ese vacío de apoyo económico a las personas con discapacidad, y que también cualquier medida o compromiso obligatorio que haya para cobrar unas prestaciones se pueda tener en consideración las especificidades que puedan tener algunos colectivos de personas con discapacidad, ¿vale? Esa era la línea básica en la que iban las aportaciones. Y la última cuestión que tenemos es que hubo una consulta pública, un anteproyecto de ley, consulta pública previa, ¿vale? Por el que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo financiadas con bonificaciones de la Seguridad Social. Bueno, hemos visto el Real Decreto de Programas Comunes, que son las subvenciones. Bueno, pues ahora parece que también se va a modificar las bonificaciones a la contratación. Para enmarcarlo un poco en la envolvente, ¿no? Sabéis que en nuestro país hay un organismo, la AIREF, que es la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, que realiza informes muy interesantes que se llaman en el argot Spending Review. Son los informes que intentan que el Estado no gaste menos, sino gaste mejor. Uno de los informes del Spending Review fue precisamente este informe, el informe de bonificaciones de seguridad social. Os recomiendo que podáis leer el informe. Es un informe muy interesante. Es un informe que no es verdad revelada, por lo tanto no estamos 100% conformes con lo que dice el informe, pero sí que al fin y al cabo marca tendencias regulatorias. Ahora Pepa comentará un poco más de qué viene en el informe, pero a mí sí me vais a permitir que haga una referencia. El informe de la AIREF dice que en general las bonificaciones no están bien alineadas con los objetivos y que hay bonificaciones que no tienen impactos en cambiar las determinaciones de contratación, que es al final lo que tiene que hacer un incentivo, cambiar la determinación de contratación o de mantenimiento del puesto de empleo. También pone negro sobre blanco, representa numéricamente el impacto económico de las bonificaciones, y destacadamente las bonificaciones a favor de personas con discapacidad son, si no me equivoco, la segunda cuantía más relevante después de la de personas desempleadas de la graduación, por lo tanto son una cuantía económicamente muy fuerte. Sin embargo, como elemento bueno, dice el informe de la AIREF que son las bonificaciones mejor alineadas y mejor construidas. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que probablemente vaya a haber cambios, pero tenemos que defender que tienen que seguir existiendo y sobre todo que son bonificaciones que están relativamente bien construidas. Intentemos construirlas mejor, alinearlas mejor, pero también hay que defenderlas, porque hay otras bonificaciones que se encuentran mucho peor construidas. Tiene una característica esa bonificación que es básica a la determinación de cualquier determinación de contratación, que son bonificaciones muy predecibles. O sea, cualquier persona que contrate a una persona con discapacidad en tal característica tendrá derecho a tal bonificación, lo cual realmente esta predecibilidad es un elemento básico para poder modificar la decisión de contratación. Y veréis en el informe de la AIREF pues cuáles son quizás las líneas por las que puede ir el cambio normativo. De todas maneras, creo que hay una postura unánime del CERMI sobre cuál es el corpus doctrinal, en el cual todas las personas con discapacidad tenemos que tener un nivel mínimo de apoyos y puede haber discriminaciones positivas, pero siempre manteniendo un nivel mínimo de apoyos, y que en ningún caso la futura modificación normativa suponga retrocesos en el nivel de apoyo de la bonificación de seguridad social. Como luego comentaba Pepa, estamos en una fase muy preliminar, o sea, no sabemos los textos, no sabemos cuáles pueden ser las medidas,
pero sí creemos que es importante y os recomendamos que leáis este informe de la AIREF, este Spending Review, para que podáis entender cuál es el humo, esa sensación que puede permear en el prelegislador, que es la fase en la que se encuentra. No olvidemos que el presidente de la AIREF, en el momento de hacer el Spending Review, es el actual ministro del ramo. Por lo tanto, quiero creer que puede sentirse muy cercano a lo que dijo hace unos pocos años. Eso es uno de los problemas o a lo mejor de las ventajas, ¿no? Que efectivamente quien hizo ese informe o quien era el responsable de ese informe hoy es el ministro del ramo de la Seguridad Social. Bueno, lo ha comentado prácticamente todo Daniel desde la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI también y desde FEACEN hemos hecho aportaciones para poner blanco sobre negro cuál sería la posición del sector de la discapacidad respecto a una modificación de las bonificaciones de seguridad social, con unos principios básicos que es los que ha comentado Daniel, es decir, cualquier modificación no puede suponer una rebaja sobre lo que tenemos. Segundo, hay que tener en cuenta la interseccionalidad, el apoyo, acción positiva a determinados colectivos. Bien, un poco la estructura que tiene actualmente el sistema de bonificaciones, desde luego siempre planteando incrementos, pero nunca decrementos de los apoyos que hay. Al final veremos cómo va el texto de la Ley de Seguridad Social y de Incentivos, porque es verdad que los incentivos a la contratación han estado muy en entredicho. Para todos los colectivos se salvaba el colectivo de personas con discapacidad, porque esta es una problemática y una discusión que lleva en el ambiente de hace muchos años, incluso no es ni siquiera de cuando salió el informe de la IREF, ya había habido algún informe de evaluación de políticas públicas analizando concretamente todo el tema de las bonificaciones a la contratación, donde decía también clarísimamente que era una medida absolutamente ineficaz, pero ahí no salvaba, porque decía, salvo las dedicadas a la contratación de las personas con discapacidad. E incluso muchos partidos políticos en sus programas electorales habían planteado la necesidad de hacer una revisión de todo el tema de las bonificaciones a la contratación en general, ¿no? Porque al final hubo un momento, o ha habido un momento en que hay tal cantidad de bonificaciones que al final yo el otro día, si tenéis oportunidad, buscar en el Ministerio de Seguridad Social el informe de la información que hay sobre bonificaciones a la contratación en general. No me quiero confundir, pero creo que tiene 14 páginas de distintos colectivos, o sea, es algo absolutamente complicado de seguir. Es decir, es verdad que algo se tiene que hacer porque al final está todo muy disperso y efectivamente por la evaluación que se ha hecho de los distintos organismos que evalúan las políticas públicas, se ha visto un tanto la ineficacia e incluso el mal diseño de las bonificaciones. Sí, perdón. De una persona con discapacidad es contratada a jornada parcial por un contrato bonificado y hay otra empresa que quiere contratarla con otra jornada parcial. Una empresa puede solicitar la ayuda para la contratación de personas con discapacidad. Vale, en este Real Decreto, lógicamente, esas cuestiones tan de detalle no se contemplan. No lo he visto. Lo podemos mirar a ver si hay alguna cuestión específica, pero bueno, yo... Sí. Pero vamos, que yo he leído este Real Decreto por activa y por pasiva, por arriba y por abajo, y no me suena que haya ninguna referencia a esa cuestión concreta que estás planteando. Probablemente. Sí.
Mili, si no te importa, luego nos pones por el chat tu... Ah, te ha pasado. Pero porque no Genial. está considerada persona desempleada. Claro, Pero, bueno, pero probablemente no. lo miramos. Probablemente no por la misma situación que tú ya sabes, porque no se encuentra en situación de desempleo, sino que se encuentra empleado que sea con parcialidad, pero lo miramos con más tranquilidad para poder responderte a la luz del Real Decreto y no a la luz de lo que nosotros creamos. ¿Vale? Muchísimas gracias porque es una pregunta que nos hace reflexionar y estudiar un poquito más. Vais a pillar, ¿eh? Que no hay ninguna referencia en este Real Decreto, pero lo miramos detenidamente. Perdón, que se ha publicado ya la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024. Como os decía, es donde aparece lo del libro blanco, hay algunas referencias a las personas con discapacidad y es donde está el compromiso del libro blanco y alguna otra referencia a personas con discapacidad, pero este Real Decreto finalmente pues ha quedado, bueno, bien con el compromiso de hacer el libro blanco. El Real Decreto es el 1069/2021 de 4 de diciembre, ¿vale? De este año. Sí, tengo el BOE. Sí, me he traído todo. Es el boletín del día 7 de diciembre. El del 7 de diciembre de 2021. Pues nada, hemos hecho aquí una carrera de medio fondo, de revisión normativa, cosas que ya han salido en BOE, cosas que van a salir. Lo has mandado solo subtitulado, pero bueno, creo que ha sido la verdad que muy interesante. La verdad, escuchar a Pepa con la revisión casi de todas las medidas del Real Decreto es largo, pero realmente es básico porque realmente es un Real Decreto muy largo y hacer esta labor de espigueo pues es difícil si no tienes el apoyo de alguien que te vaya orientando. No sé, Pilar, si no hay alguna pregunta más o algún comentario. También os decíamos en el programa que era también compartir sugerencias y aportaciones o los temas que de lo que hemos ido comentando entendéis que deben ser tratados. Por lo tanto, también quedará a vuestra exposición por si hay algún otro comentario, alguna sugerencia. Sí, aprovechando que tenemos todavía un ratito, yo os animo a que, como dice Daniel, si queréis compartir alguna reflexión o alguna preocupación más allá de las dudas concretas de todos estos textos, pues adelante. Bueno, pues si no hay más preguntas ni comentarios, damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a Pepa y a Daniel. Hemos tomado nota de la pregunta que ha hecho Mili, que la responderemos con detalle una vez analizada. Y bueno, tenéis los datos de los textos que se han tratado, las referencias y en cualquier caso, cualquier cuestión que surja posteriormente en mi correo dirección@cermi.es y estamos a vuestra disposición como siempre para todo. Yo le trasladaré a la Comisión de Inclusión Laboral todo lo que surja. Veo que hay algún comentario, voy a abrirlo un momentito. Os hemos dado una paliza que no sabéis yo de estáis quietos, porque os hemos hecho aquí una, pero de las duras. Ay, muchísimas gracias y permíteme, Pilar, el agradecimiento que hace a Cermi, porque para nosotros
realmente esta sesión tenía muchísimo interés y yo creo que también pues es útil y también ver vuestros agradecimientos y demás, pues al final nos reconforta porque la labor de FEACEN es una labor a veces pues un poco oscura, una labor muy de interlocución, un aspecto muy técnico como es el mundo del empleo y lo que vosotros nos comentáis pues nos da muchos ánimos para seguir en la batalla. O sea que muchísimas gracias a vosotros por todos estos ánimos. Muchas gracias.